Vamos con el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana, entre otros, catedrático y escritor. Oye, Carlos, muy buenos días. Te tengo una pregunta de entrada. David, buenos días, me da gusto saludarte y pues saludo a quienes nos escuchan y nos ven por plataforma. Oye, ¿ya te puedes ir, doctor? ¡Oh! Ya merito. No, pues ya ¿Ya terminé. merito? Ya terminé precisamente la etapa de... Pues ya me gradué, pues. Falta nada más presentar mi tesis, que ya está en proceso de conclusión. Yo espero que en un par de meses la pueda presentar. Entonces ya casi te podemos decir doctor. Casi. Perfecto. Pero entonces en esta etapa se les dice doctorandos, ¿no? Porque andas... Es correcto, esta etapa ya nos llaman doctorandos, es correcto. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de la política y las elecciones, David. No, pero oye, está padre, no quería dejar de mencionarlo aunque fuera brevemente. Oye, antes de la pregunta que te tengo para arrancar el día de hoy, necesito comprometerte algo. Resulta que estuve revisando cómo votamos y cómo se definen los resultados y no es tan fácil como parece. O sea, este asunto de, a ver, ¿cómo vienen las fórmulas de los candidatos al Senado? ¿Y cuántos votamos? ¿Y entonces quién entra? ¿Y quién le sigue? ¿Y los que entran de lista cómo entran? O sea, ahorita, como está un poquito complicado por tiempo y demás, te quiero comprometer a que hagamos un ejercicio en los días que nos queden de aquí a las elecciones, o incluso después, porque creo que este tema puede seguir indefinidamente, que nos expliques cómo finalmente se conforman pues esos resultados ya en materia práctica. Es decir, no es solamente, creo, Carlos, aunque pareciera así, no es solamente que por quien votemos es el que gane y llega a la silla, es mucho más complejo que eso, pues. Sí, es un sistema complicado, es un sistema mixto, el sistema electoral así lo establece en el caso particular que mencionas, el de las senadurías, pues sí, efectivamente no solamente es la mayoría relativa, también es la primera minoría y también es el sistema de listas, ¿no? Que todo se sintetiza en dos mecanismos, mayoría relativa y representación proporcional. Es un tema complicado, ¿no? Sí. Pero lo abordaremos cuando tú lo decidas. Sí, y es que es diferente para el Senado, para las diputaciones federales y para las diputaciones locales, que también tienen lo suyo. Entonces, bueno, oye, ¿cuáles son los temas más importantes del momento? Por ahí podríamos arrancar. ¿Cuál consideras que es el tema de temas que hoy por hoy tendríamos que tratar entonces? Creo que es el arranque propio de las campañas locales. Creo que si algo ha permeado en las últimas semanas, ha sido la campaña presidencial, digamos que es la campaña madre, pero a partir del 15 de abril saltaron a la palestra, brincaron al escenario público las candidaturas a municipios y diputaciones locales de nuestro estado, y esto implicó pues la actualización de algo que digamos en papel se llamaba elecciones concurrentes, ¿no? Esa denominación que nace a partir del proyecto de 2014 diciendo que se tendrían que en un mismo día desarrollar todas las elecciones. Bueno, Baja California hoy enfrenta la elección concurrente y se materializó a partir del 15 de abril y en ese sentido empezamos a ver los carros cómo empiezan a encenderse, empiezan a ponerse en marcha y a tratar de generar una percepción digamos de identidad local, y aquí empieza una verdadera disputa entre lo federal y lo local, porque pues tenemos 9 partidos locales y 7 partidos federales y adicionalmente coaliciones federales flexibles y coaliciones locales igualmente de esa naturaleza, ¿no? Entonces va a ser complicado una elección concurrente con estos sistemas que tradicionalmente desconocemos en la población. Claro, y ahora, en el tema de tener elecciones concurrentes, aunque aquí no vamos a elegir gobernador, ¿hacia dónde va la mayor influencia? Es decir, si una persona ¿cómo plantear esta pregunta? ¿Es más recurrente que si tengo más decidido mi voto local, eso influye en un voto federal o al revés? Mira, casi siempre la elección madre involucra las elecciones locales, es decir, la elección federal es un parámetro de conducción en elecciones locales, pero también es cierto que pues la problemática que se expresa en las elecciones federales en muchos de los casos no tiene nada que ver con la problemática que se expresa, por ejemplo, en elecciones locales. Y voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Difícilmente hemos escuchado a los candidatos presidenciales abordar a detalle el problema de movilidad en Tijuana. Y entonces vienen y hablan de macropolítica, macroeconomía, que si bien es cierto son muy importantes en el contexto nacional,
en la realidad local, pues nada tiene que ver, ¿no? Y entonces, cuando vienen las elecciones locales, los candidatos de las regiones expresan la problemática que duele a la ciudadanía. Caso concreto Tijuana, movilidad es un tema que nos duele, el tema de inseguridad, no la inseguridad que se manifiesta, digamos, en el orden federal, sino la de clásica, la que te roba tu carro, la que se meten a tu casa, la que te arrebatan la bolsa, ese tipo de particularidades empiezan a expresarse localmente y esas pueden mover una campaña incluso hasta de orden federal, porque la problemática que se siente, si un candidato o una candidata la aborda de una manera pues pertinente y eficaz desde lo local, puede mover tendencias incluso nacionales, ¿no? En su región. Claro, y han sido también arranques de campaña, estas locales, porque las federales ya habían arrancado, pues bastante turbulentas, ¿no? En algunos asuntos. Habíamos platicado la vez pasada de que, aunque no los detallamos, había una serie de delitos que pueden permitir inhabilitar a un candidato o en su momento no darle su registro, o si resulta ganador no darle su constancia de mayoría. ¿Podríamos hablar algo respecto a eso, Carlos? Porque fíjate que pues hay temas que se pusieron sobre la mesa en ese sentido y de repente llegó el momento en el que leíamos esta parte de, pues sí, existen esas premisas, pero para que esas premisas tomen validez tiene que haber una sentencia firme emitida por un tribunal, que el tribunal notifique al instituto, y mientras tanto yo me preguntaba, pero si lo estoy usando como campaña para atacar a cualquier candidato de cualquier poder, de cualquier puesto de elección popular, ¿qué pasa cuando se hace una campaña con difamación o calumnia o con desinformación si no quiero llegar a esos conceptos? Sí, mira, uno de los elementos que puede incidir fuertemente en que se descarrile una candidatura o una campaña es, por ejemplo, el uso indebido de los recursos públicos, ¿no? Uh-huh. Esta parte que puede ser una tentación para un gobierno impulsar el proyecto de su partido en la contienda electoral y que se desdoblen, pues digamos, estrategias en donde el recurso público se vaya para favorecer a un determinado candidato. Ese es uno de los elementos que más supervisión requiere, pero que también es de los que más sancionados pueden generarse, incluso con cárcel. Vaya, pero también hay otro que en este momento generó, digamos, cierta incertidumbre entre todos los partidos políticos en la elección local y fue la materialización de las acciones afirmativas. Todos los partidos políticos, digamos que batallaron, si me lo permite ponerlo entre comillas, para la integración, por ejemplo, de fórmulas de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O batallaron también para poner en sus postulaciones a personas con discapacidad, a partir de que ésta tiene un mecanismo de probanza, no es nada más soy persona con discapacidad y ya, sino que hay un mecanismo de probanza. Entonces, estas acciones afirmativas que yo celebro que haya aprobado el Instituto Estatal Electoral, me parece que es algo de democracia incluyente que no debe de desaparecer, sino fortalecerse, puso en entredicho a los partidos políticos y tan es así que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, pues habrá de sesionar en los próximos días seguramente para dar cumplimiento a la disposición de registro total de algunas candidaturas que fueron consideradas improcedentes, ¿no? Es un caso, uno de los casos es el de una planilla en donde incluían como posible regidor a un panista, pero en Mexicali, ¿no? Es que justamente tenía que ver con los temas de paridad. Ese es uno, pero todos los partidos tienen ese problema, David, no ese propiamente, sino que tiene que ver con la aplicación de las acciones afirmativas en diversos casos, y cada uno de ellos enfrentó determinadas inconsistencias. La autoridad dio, por supuesto, la salida porque maximizó el derecho a ser votado a los candidatos a las presidencias municipales, a los que cumplieron los requisitos, pero también decretó algunas improcedencias y en algunos otros casos ordenó hasta la sustitución, ¿no? Ese es uno de los elementos en donde estamos inmersos en la elección local, ya en lo técnico, ¿no?
Claro. Oye, tenemos algunas preguntas del público en función también del tiempo, porque está muy buena la plática, pero nos está ganando el tiempo como siempre. Dicen, ¿qué tipo de sanciones hay para personas que se les pudiera comprobar que dañaron publicidad de otro candidato? Me imagino que lo que pasa es que ha pasado mucho de que históricamente, Carlos, me imagino tiene que ver con esto, de que pintan una barda y luego llega otro y se la pinta o se la grafitea y luego dicen es que fue el del otro partido. Y recientemente también tenemos referencia de un candidato al que le habían estado dañando los espectaculares o las vallas y demás. ¿Esto se sanciona? Gracias, por acá es Sergio Alvarado quien nos pregunta. Por supuesto que es sancionable. Se sanciona desde el punto de vista por la particularidad y lo específico. Una vez que se tienen los elementos de probanza, puede llegarse a tipificar incluso como delito electoral, pero también se puede establecer como el daño que se genera a ese bien inmueble. Es decir, en esta materia, en ese caso concreto, se debe de explorar los alcances de ese daño producido a la propaganda electoral y la intención que se genera a partir de quien lo hace. Es decir, no es lo mismo que lo haga una persona por X circunstancia a que lo haga un servidor público, ¿verdad? Entonces se tiene que explorar con mucho detalle cuál es la naturaleza de ese daño, ¿no? Pero sí es sancionado desde lo penal, electoral, hasta la reparación que se puede generar por el mismo daño que se les genera al bien inmueble, ¿no? Perfecto. Otra pregunta del público. Dicen, por favor, pregúntale al maestro Barbosa cómo votar si soy de Baja California, pero el 2 de junio estaré en la Ciudad de México. Wow, esa es una buena pregunta. Mira, desgraciadamente el voto, en el caso de la elección local, solamente es directo en la territorialidad. Es decir, en una elección federal sí se permite, pues en cualquier parte de la República. En este caso concreto, si estás fuera del estado, no vas a poder votar por tus candidatos locales. ¿Va a poder votar por la presidencia solamente? Solamente presidencia de la República. Pero tampoco los otros puestos federales como senadurías y diputaciones federales, ¿no? No, solamente presidencia de la República, ¿no? Oye, y el otro tema dentro de esta misma pregunta del público es que pues también tradicionalmente cada vez que hacemos cobertura electoral nos damos cuenta de filas kilométricas de personas que están fuera de su estado, de su ciudad, y pues que se acaban las boletas y ni por presidente alcanzan a votar, Carlos, que también sí, es tema, ¿no? Ese es otro tema, es correcto. Las casillas especiales, una de las cosas que suceden es que rápidamente se acaban las boletas, ¿no? Pero hoy vamos a tener otro fenómeno, y así lo abordo rápidamente, el de las personas que están privadas de su libertad y que van a tener el derecho a votar, ¿no? En esta ocasión, si mal no recuerdo, el dato son más de 700 personas las que van a poder votar desde el centro de rehabilitación en el cual se encuentren. Está interesante, ese es un nuevo fenómeno. Baja California no ha sido testigo de este proceso y va a ser un voto anticipado también, por cierto. Eso también es pues nuevo, ¿no? También, o sea, ambas cosas, tanto el voto anticipado como para esas personas privadas de la libertad, que bueno, combinan ambos factores. Carlos, ¿con qué podemos cerrar el día de hoy en medio de todo esto que estamos viviendo y de los temas que nos quedan pendientes? ¿Con qué podríamos concluir? Que en esta etapa de inicio de campañas locales aprendamos a disfrutarlas, David. Creo que se nos ha olvidado que las competencias son verdaderamente fiestas democráticas y hay que aprenderlas a vivirlas. Sí, por supuesto, vivir también la pasión que implica una justa de esta naturaleza, pero que no lo tomemos personal. Es solamente una disputa para ver quién es la persona que puede gobernar nuestras regiones, nuestro país, y en ese sentido tiene que entenderse como una competencia sana. Y esta parte donde se destruye propaganda, donde se lastiman las personas, donde se levantan injurias, donde se lastiman verdaderamente a los seres humanos, me parece que es algo que se debe de erradicar de las justas electorales. Y además del candidato a sus familias, que sí, eso es terrible. No. Carlos, muchas gracias, un abrazo y excelente fin de semana. Abrazos, David, como siempre. Gracias, es el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral.